Ese chocolate no lo vamos a olvidar. No tenemos. No, no volver a caer. Yo tengo. No, señorita. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Y usted? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, si quieren, démosles unos minutos ahí a los compañeros mientras se van incorporando. Entonces, por cierto, ¿cómo les ha ido cómo les ha ido con las aplicaciones y bueno, las asignaciones que han tenido para esta semana? Aquí, papá. Ahí cualquier cosa. Bueno, esto se está grabando. Voy a parar. Ok, ya empiezo a grabar la clase. Y empezamos entonces viendo un poco eso. Me estaban preguntando con respecto al esquema. Entonces el esquema ya estaba viendo que son el capítulo 25, que es corriente, resistencia y fuerza electromotriz, como dice aquí el compañero. Entonces aquí ustedes, básicamente ese es como el tema principal que ustedes tienen que ir viendo. Ahí van desarrollando cosas importantes que tiene, por ejemplo, lo que es la velocidad de deriva, que es la velocidad a la cual se mueve el grupo de cargas a través de un conductor. Porque las cargas individuales se mueven a velocidades bastante grandes. O sea, una centésima parte de la velocidad de la luz. 10 a la 6 metros por segundo. ¿Ok? Mientras que el grupo, cómo se va corriendo, eso sí tiene una velocidad de 10 a la menos 4 metros por segundo. Si ustedes ven, hay una relación de 10 a la 10 metros por segundo de diferencia entre una y otra. ¿Ok? Entonces, una es cómo se mueven los electrones individualmente, que estos se mueven siempre al azar, pero en términos generales, el corrimiento que van teniendo esas cargas en un conductor, ese corrimiento o esa distancia de corrimiento general o promedio, eso es la longitud que se mueve, y con esa longitud y el tiempo que tarda en eso, se obtiene lo que sería la velocidad de deriva. ¿Verdad? Eso es una cuestión importante. Otra cosa que les estaba diciendo que es importante para ese esquema es la parte de la corriente convencional, que es, ¿verdad? Básicamente que lo que tenemos en nuestras casas o lo que se mueve en nuestras casas son electrones, ¿verdad? A través de los cables. Pero esos electrones siempre se van a mover en la dirección contraria al campo eléctrico. ¿Ok? Por una cuestión de convención de signos y de principalmente de ¿cómo es? Por una cuestión de convención de signos y una cuestión disculpen, y una cuestión de la costumbre, por decirlo así,
de los mismos físicos desde un inicio, lo que se decía o lo que se creía en un inicio era que eran las cargas positivas las que se movían. Y estas cargas positivas se mueven siempre en la dirección del campo eléctrico. Entonces, por esa costumbre que se tenía, se sigue manteniendo eso, y por una cuestión de convención de signos, para simplificar un poco los cálculos, lo que se dice que aunque se muevan los electrones, uno lo que utiliza son cargas positivas que se mueven en sentido contrario. Al final es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, ese movimiento de cargas positivas es lo que se conoce como la corriente convencional. Y eso es un poco lo que se establece ahí. Ahí entonces se define que es corriente, ¿verdad? Que la corriente es la carga que se está moviendo en un determinado tiempo para una cierta distancia. Entonces, ahí se empieza a desarrollar un poco eso, se define lo que es la densidad de corriente. Y si ustedes ven, la densidad de corriente depende de la cantidad de partículas que se están moviendo, o lo que se conoce como la densidad de partículas que se están moviendo, cantidad de partículas por unidad de volumen, n, de la carga de esas partículas y la velocidad de deriva. Eso es una densidad de corriente. La densidad de corriente es un vector. ¿Ok? Ahora, si multiplicamos o si sacamos el producto punto entre el área transversal, acá esto es importante. ¿Cuál es la dirección del vector área de esta figura? Vean que el vector área, ¿sí? Manuel. No. Se me fue el micrófono. Ok. El vector área, entonces lo que hacemos es cortar, por decirlo así, la figura a la mitad. O ver un corte, ese tipo de corte se llama un corte transversal. Ese concepto de corte transversal es sumamente importante para lo que vamos a estar haciendo. Sofía, ¿me iba a decir algo? Compañeros. Sí, profe, se me activó, pero fue sin querer. Ok, entonces es más o menos para tener un poco estas cosas acá. Ok, entonces acá este concepto de corte transversal es agarrar el objeto y partirlo de la forma en que se están moviendo las partículas dentro de él. Que se están moviendo de forma masiva dentro de él. Ok, entonces ese es el corte transversal. Y entonces el vector área lo podemos hacer en esta dirección. Hacia la velocidad de deriva. Por lo tanto, cuando hacemos el producto punto de la densidad de corriente con el vector área, ¿ok? El producto punto de esos dos vectores nos da como resultado la corriente. ¿Me siguen con esto? Compañeros. Entonces. Sí, profe. Ok, entonces, esa corriente eléctrica, como ustedes ven, es el producto punto de dos vectores. Y el producto punto de dos vectores, ¿qué me da? Otro vector. Creo que no, el producto punto no, da un número. Da un escalar, correcto. Por lo tanto, la corriente eléctrica es un escalar. O sea, no tiene
no tiene una magnitud, no tiene dirección. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Ok, si yo tomo este vector área en esta, en esta dirección, vea que el producto punto de ellos dos de la velocidad con el área me da positivo. Mientras que si yo tomo el vector área en esta otra dirección, con la flecha en rojo, que también la puedo tomar, ¿qué pasa con el producto punto de esos dos? Del vector área y la densidad de corriente o la velocidad de deriva. Cuando los dos vectores tienen un ángulo entre sí de 180 grados, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa con el producto punto? ¿Compañeros? ¿Alguien? ¿Nadie? Negativo. ¿El producto punto era 1 o 0? No. El producto punto me va a dar un número positivo, negativo o 0. Entonces, si los dos vectores van en la misma dirección, el producto punto da positivo. Si los vectores van en direcciones contrarias, por ejemplo, este vector área en rojo y esta densidad de corriente, el producto punto me da negativo. ¿Ok? Entonces, vean que dependiendo del área que yo escoja y de la forma en que se estén moviendo esas partículas, por decirlo así, esas corrientes positivas, esas partículas positivas, entonces la corriente me puede dar positivo o me puede dar negativo. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí. Entonces, por eso es que si yo digo que en este cable la corriente va para allá y hago mis cálculos y esa corriente me da negativo, en realidad es no que iba hacia la izquierda, sino que iba hacia la derecha. Porque ahí yo lo que estoy sacando es la dirección de ese vector área, básicamente. ¿Ok? Profe, eso tomando en cuenta que nosotros siempre vamos a trabajar con la dirección de las cargas positivas, no las negativas, es decir, a favor del campo eléctrico. Correcto. Así es como se va a trabajar siempre. Entonces ahí uno puede saber hacia dónde se mueve el campo eléctrico cuando uno analiza los circuitos. Y por eso es por lo que a veces esas corrientes me dan positivas o me dan negativas. Y eso es lo que tenemos que ir viendo. ¿Ok? Entonces vean que todas estas cosas tienen implicaciones detrás de. Y otra cosa importante. Ahí los de electrónica, los que ya han llevado circuitos, ¿cuál es la ley de Ohm? Es igual a resistencia por corriente. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Sí. Ok, en realidad eso es falso. Eso no se llama la ley de Ohm. Eso es una consecuencia de la ley de Ohm. Pero en la calle, en libros y en todo lado a eso le llaman ley de Ohm. En realidad la ley de Ohm es esta. Resistividad de los materiales es igual al campo eléctrico entre la densidad de corriente. Esa es la verdadera ley de Ohm. Ahí pregúntale a los profesores para que vean un poco. Y de aquí, entonces, se dice cuál es la resistividad de los materiales. Para un mismo material, a una misma temperatura,
y a una misma presión atmosférica, ¿ok? Porque a veces la presión atmosférica puede hacer cambios en la resistividad de los materiales, pero para una misma temperatura, la resistividad es un valor constante y es característico para cada tipo de partícula que estemos trabajando o para cada tipo de material con el que se esté trabajando. Entonces, por ejemplo, para la plata, la resistividad es de 1.47 por 10 a la menos 8. Para el cobre, 1.72 por 10 a la menos 8. Para el oro, 2.44 por 10 a la menos 8 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál material es un mejor conductor? ¿El oro o la plata? ¿Cuál sería un mejor conductor? La plata, porque presenta menos resistencia al campo. Bueno, resistividad es lo que presenta menos. Sí, Es- entonces, es que resistencia y resistividad son dos conceptos diferentes. Y esas cosillas tienen que tenerlas ahí en cuenta. Si ustedes ven, ahí hay mitos, digamos, mitos dentro de los materiales que dicen que el oro es mejor conductor. Y eso no es cierto. Porque vea que la resistividad del oro es mayor que la resistividad de la plata. En realidad la plata es uno de los mejores conductores que hay. Es mucho mejor conductor aún que el cobre. Entonces, ¿por qué para qué comprar un metal tan caro de oro para hacer los microchips? Si los podríamos hacer con cobre, que es un material mucho más barato. Vean que estos son problemas reales de ingeniería. Estas son las preguntas que se han hecho los que Tal vez, hacen todo eso. tal vez por temperatura, digamos, que la resistividad cambia con respecto a la temperatura, entonces, Ujú. no sé, pienso que tal vez el oro pueda resistir mayores temperaturas como pasan los procesadores que tienen temperaturas de 100 grados o pueden llegar a 100 grados. Ok, esa podría ser una opción. Ahorita, ahí se los voy a dejar un poco. Les voy a dejar esa espinita para que lo piensen. Hay otras cosas también que son importantes. El oro es mucho más maleable que el cobre. O sea, se puede hacer mejores figuras o mejores cosas que con el cobre. También es un poquillo más quebradizo, entonces tienen diferentes características. De ahí que se puedan usar unos u otros. Por ejemplo, acá, digamos, esto que nos presentan acá, básicamente es cómo hacer la resistividad para diferentes materiales. Entonces, esta resistividad va a cambiar de acuerdo a un factor alfa y la diferencia de temperatura que haya. Ese factor alfa es el que se conoce como el coeficiente de temperatura de la resistividad del material. Entonces ahí tenemos, digamos, diferentes valores de alfa. Entre más pequeño, más estabilidad voy a tener. ¿Verdad? Entre alfa sea más pequeño, este cambio de la resistividad va a ser menos importante. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Profe, ¿cómo dijo la definición de alfa? Alfa, aquí viene un poquito en la tabla, es el coeficiente de temperatura de la resistividad del material. Es un número que me va a indicar cómo varía esa resistividad
con o de acuerdo a la temperatura que nosotros tengamos. ¿Ok? Listo, Entonces, profe, gracias. sí, hay algunos donde, bueno, los materiales se van a definir de acuerdo a cómo se presente esa resistividad y al valor de la resistividad que tengamos. Por ejemplo, en los metales, básicamente nosotros ya tenemos ahí la resistividad, perdón, como función de la temperatura. Entonces podemos sacar esas curvas de los materiales. Estas curvas en los libros de diseño, estas curvas ya están bien establecidas o se conocen bastante bien. Una que toma mucha importancia o mucha relevancia es los materiales superconductores. Que un material superconductor básicamente presenta una resistividad de 0. O sea, no presenta resistencia al paso de la corriente. ¿Y eso qué implicaciones puede tener? Ok, básicamente es que yo con poco voltaje puedo tener corrientes bastante altas a través del material. Y por ejemplo, en el tema que sigue, en el tema de magnetismo, eso es algo sumamente importante porque el campo magnético depende de la corriente que yo esté pasando. Entonces, eso evita también sobrecalentamiento o cambios de temperatura bruscos en los circuitos que se estén elaborando. Entonces, por eso, digamos, si ustedes logran encontrar un superconductor a una temperatura cercana a la temperatura ambiente, digamos, con eso se volvieron millonarios. Ahí se acuerdan de mí cuando sean millonarios por esa parte de los superconductores, por encontrar ese tipo de material. Pero sí, digamos, eso es sumamente importante en la parte de la industria. Los superconductores que se conocen, por lo general, se necesitan temperaturas de menos 200 grados Celsius. O sea, estamos hablando, bueno, más bajas que eso. Estamos hablando de, no sé, unos 50 grados, unos 50 Kelvin o temperaturas inferiores. Y para poder lograr eso, digamos, hay algunas cosas que se trabajan a ese tipo de temperaturas, que es, por ejemplo, los aparatos estos de resonancia magnética que hay en los hospitales, para poder generar un campo magnético de cerca de 1 Tesla, 2 Teslas, que es lo que tienen esos aparatos. Son campos magnéticos muy, muy altos. Es importante tener superconductores. Entonces ahí, para desarrollar eso, lo que tienen es básicamente el metal, y el metal está inmerso en, vamos a ver, en helio líquido, si no me equivoco. Y ese helio líquido, para que no se vuelva gaseoso y no pierda sus características, está inmerso en nitrógeno líquido. ¿Verdad? Entonces, como para hacer esa diferenciación o ese encapsulado para que el metal no se caliente. Entonces, de ahí estamos hablando que son temperaturas bajísimas para poder mantener eso. Y eso, en realidad, son
eso se convierte en realidad en dinero, porque tener helio líquido es bastante costoso. Profe, Sí, yo hace poco estaba leyendo un libro de Michio Kaku que, ajá, digamos, una parte hablaba de esto, digamos, de los superconductores a altas temperaturas y mencionaba que, digamos, actualmente, digamos, no sé, el libro es de hace unos años, entonces no sé si es actual, pero digamos, digamos en lo que es en estos tiempos, lo más alto que se ha llegado es 138 Kelvin, 138 Kelvin. digamos, como un superconductor a 138 Kelvin. Sí, sí. Igual Eh, eso no ha variado demasiado, pero sí. Sí, ahí vamos a buscar un poquito esas referencias para que vean lo que les estaba diciendo. Entonces, el nitrógeno líquido, yo es que esto no manejo datos así como no es un tema que esté trabajando a cada rato, este, ¿cómo es que se llama? No lo, no lo mantengo muy actualizado, pero sí es algo sumamente importante. O sea, el nitrógeno líquido básicamente anda en menos 195,8 Celsius. O sea, estamos hablando que a eso le sumamos 273. Estamos hablando que son como más de 170 grados Celsius. ¿Cómo es que se llama? Sí, eso es. Ok, vamos a ver. Menos 195,8 más 273,15. Estamos hablando que esos son 77 grados Celsius aproximadamente. Y sí, superconductores. ¿Usted a qué temperatura me dijo que estaban los superconductores actualmente? 138 Kelvin, que serían Ciento, 35 grados Celsius. sí, digamos, ese se podría mantener con nitrógeno líquido. Bastante bien. Pero sí, sí hay algunos que lo que utilizan son helio líquido para mantener la temperatura. Entonces estamos hablando que son 4,2 Kelvin, 3,2. Entonces, como para ver un poquillo esas cosillas. ¿Ok? Sí, entonces, más que todo es como para que tengan una cierta referencia de algunas de las cosas que se trabajan actualmente en la industria. Entonces, una referencia un poquito. Y como les digo, digamos, yo actualmente no estoy trabajando directamente con superconductores y no es realmente mi tema de especialización. Yo me especialicé fue en instrumentación nuclear, o sea, en la parte de física nuclear principalmente. Entonces, por eso les digo, no es, digamos, esta parte de estado sólido, no es completamente mi tema, pero, digamos, hay algunas cosillas que sí se utilizan. Por ejemplo, en la parte de resonancia magnética o resonadores magnéticos nucleares, que esos ahí se utiliza un poquillo eso, pero igual no he estado trabajando con eso. Ok, entonces ahí nada más es como
para que tengan una cierta referencia de algunas cosillas. Y Dave, mi intención realmente es como tirarles un poco la pelota y aquellos que realmente se interesan en este tipo de temas puedan investigar un poco más. ¿Ok? Entonces esa es un poco la idea. Ahora sí, la resistencia básicamente se define como, ok, cuando acá tenemos un trozo de material y una diferencia de potencial entre los extremos, entonces el campo eléctrico va a ser igual al potencial entre la longitud que tenga ese cable. ¿Ok? Mientras que la densidad de corriente, ok, estamos partiendo de la ley de Ohm. La densidad de corriente es la corriente por unidad de área. Entonces cambiamos J por corriente entre área. El área es el área transversal del material. Entonces de ahí obtenemos que despejando esta fórmula, obtenemos que entonces el voltaje es igual a la resistividad por la longitud entre el área, multiplicada por la corriente eléctrica. Por lo tanto, a esta expresión de acá, resistividad por longitud entre el área, a eso se le conoce como resistencia del material. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, resistencia y resistividad son dos conceptos que están íntimamente relacionados, pero no son lo mismo. La resistividad depende, vamos a ver, si yo tengo 20 metros de alambre de cobre y tengo otro alambre de cobre, 50 metros de alambre de cobre, ok, tengo esos dos puños del mismo grosor, ¿verdad? Del mismo calibre. Entonces, ¿qué pasa con la resistividad de esos dos cables, por decirlo así? Compañeros, ¿qué va a pasar con la resistividad de los 20 metros o de los 50 metros de cable? ¿Cuál va a ser mayor? La de 20 metros debería ser mayor, ¿no? La de 20 metros Ah, no, espere. ¿La debería resistividad o la resistencia? la resistividad. Mm, Tienen el Debería ser mismo, mayor la de 50, ¿no? la resistividad debería ser mayor la de 50. ¿Alguien más o todos están No es la misma, porque la resistividad no depende de eso. ¿O sí? correctos? La resistividad, acuérdense del cuadrito que les había enseñado. De este cuadrito de acá. Ya se me perdió. Acá. Vea que esta resistividad es un valor constante. ¿Ok? Entonces la resistividad es la misma sin importar cuál sea el material. Por lo tanto, lo que sí es diferente es la resistencia. ¿Y cuál tiene más resistencia a que los electrones pasen a través de él? ¿Cuál se opone más a que los electrones pasen? El de 50 metros por ser más largo. digamos, Correcto. ese- Ujú. Vean que eso también tiene cierta lógica. Por 50 metros
o es más difícil correr 50 metros que correr 20 metros. Entonces tiene más resistencia eléctrica el cable de 50 metros. Ahora, con respecto... ok, Gabriel, ahí disculpen que lo de la contraseña. Ahí yo no se las puse la contraseña. A todos les puse la misma contraseña. 1, 2, 3, 4, 5. Confundí Por- el número de sesión con el con el código de contraseña. Es que no Ah, leía. ya, Sí, ya. prueba, No, profe. eso pasa, todo bien. Sí, no, ahí a todos les estoy poniendo la misma contraseña para que no sea tan difícil entrar. Y es que me pide por el Zoom de la Agenda Tech, me está pidiendo que le ponga contraseña a todas las sesiones. Entonces tengo que ponerle una contraseña de fijo a todas. Entonces yo dije, hey, creo que con la contraseña que más fácil van a poder entrar es con la 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, Eso fue lo que me dio cólera, era la más obvia y no la podía meter. ya. Disculpe la Sí, interrupción, no. profe. No, tranquilo. Ok, entonces, esas es un poco las cosas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué va a tener más resistencia al paso de la corriente? ¿Que el cable sea más delgadito o que el cable sea más grueso? ¿Qué va a tener más resistencia? ¿Que el cable sea muy delgadito o que el cable sea muy grueso? El cable sea más delgado, porque entre menos área va a haber menor flujo. Correcto. Esto le podemos poner una analogía. Digamos, agarren ustedes un estadio lleno de personas, ¿ok? Agarren ustedes el estadio lleno y abran una puerta de 1 metro de longitud. Y ojalá se esté quemando el estadio. ¿Qué va a pasar ahí? Vean que la cantidad de personas que pueden atravesar eso son muy pocas. Entonces, prácticamente habría un terrible acontecimiento si tenemos una puertita pequeña para tantas personas. En cambio, si usted llega y usted abre un portón, no sé, de 100 metros, ¿cuál se va a resistir más a que salgan las personas de eso? ¿El portoncito o el portón de 100 metros? ¿Ok? Entonces, claramente el portón pequeño va a evitar más que la gente salga que un portón muy grande. Entonces, por eso es por lo que la resistencia eléctrica, vean que aquí estamos hablando de millones de electrones, la resistencia eléctrica va a ser mayor entre más pequeña sea el área por la cual están pasando esos electrones. Entonces, de ahí, básicamente, obtenemos esta relación. Que la resistividad por la longitud entre el área, eso es la resistencia eléctrica. ¿Ok? Y de ahí obtenemos entonces la relación entre el voltaje y la corriente eléctrica.
que por lo general en muchos libros y en muchos lugares indican que eso es la ley de Ohm. Vean que esto es en realidad un resultado de la ley de Ohm de verdad. Que la ley de Ohm es esta. La relación entre el campo eléctrico y la densidad de corriente. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan ahí. Es un dato interesante. ¿Ok? Entonces, eso es un poco las cosas. Acá, por ejemplo, bueno, aquí hay un ejemplo bastante interesante que los invito a que resuelvan. No sé si quieren que lo resolvamos este. Compañeros. Me Sí, dicen profe, si si lo resuelve, yo diría que mejor. mejor se lo resuelvo. Ok. Sí, sí, está bien. Sí, este en realidad lo que me interesa es lo siguiente. Que acá, digamos, los cables yo no los estoy pegando a este lado y a este lado. Digamos que aquí viene el cable y aquí viene el otro cable. ¿Ok? En este caso, básicamente, yo los cables los estoy pegando es uno a este lado y otro dentro del, acá, dentro del cilindro. ¿Ok? Entonces, básicamente la corriente eléctrica o las cargas positivas siempre van a ir de adentro hacia afuera. Vea la densidad de corriente cómo va. Va del centro hacia afuera. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, si tenemos eso acá, vamos a ver. Entonces nos decían que la corriente, vamos a ver, no, la resistencia, nos dicen que la resistencia eléctrica es igual a la resistividad, que es una constante, por la longitud entre el área que tenemos. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la longitud que estamos teniendo acá? Vean que si vamos viendo las capas desde el centro hasta el extremo, o sea, si yo agarro y parto este cilindro acá y estiro esto, ¿ok? Básicamente me va a quedar una figura como esta. ¿La ven? Entonces, conforme yo vaya avanzando, vean que el área, esta área que tengo acá, va a ser diferente. Si la tengo cerca del centro o si la tengo cerca del extremo. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, entonces, como esa área empieza a ser diferente, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir entonces que el área va a ser una función del radio. Y la longitud vamos a ver como pequeñas longitudes. Entonces, la longitud va a ser un diferencial del radio. ¿Y cómo es el área dependiente del radio? Vea que el área
va a corresponder a la superficie de cada uno de estos círculos que tengo yo acá. Entonces, esa área transversal va a ser básicamente 2pi por R por L. Esta va a ser entonces básicamente esta va a ser básicamente el área transversal para cada uno de estos círculos que tengo desde aquí, desde el punto interno hasta el punto externo. Y la longitud va a ser un diferencial de radio. Por lo tanto, la resistencia total va a ser la suma de todas esas resistencias, o sea, va a ser la suma desde el punto más pequeño. ¿Cuál es el punto más pequeño de esa longitud? A. Hasta el punto más grande de la longitud, que en este caso sería B. De la resistividad por la longitud entre el área. 2pi por R por L. ¿Me siguen con este ejemplo? Sí, profe. Sí. Ok. Ah, bueno, Sofía se desconectó. No, no sé. Ahí está de nuevo. Entonces, de esta manera obtengo la resistencia total. Por lo tanto, la resistencia va a ser igual a ρ entre 2pi por L. ¿Y cuál es la integral del dr entre R? Logaritmo natural de B. Vamos a ver. De B entre A. Este es entonces la resistencia. O sea que aquí hay algo que no me gusta. La resistencia va a ser igual a esa expresión. ¿Les parece o? ¿Están entendiendo o no? Compañeros. Sí, profe. Aquí entonces yo les puedo dejar también otras cuestioncillas que se pueden trabajar. Que es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un cable en donde una parte es más delgada que otra parte? Entonces, si yo uno un cable aquí y uno un cable acá, vea usted que la resistencia va a ser un poco diferente que simplemente tratarlo como longitud entre radio. Entonces aquí tendríamos que separarlo en un diferencial de X e ir sumando todas las que tenemos.
¿Qué otra cosa podemos tener? Podemos tener lo siguiente. Podemos tener un cable, que esos son problemas reales de ingeniería que se pueden dar. Podemos tener, vamos a hacer un par de cablecitos, ya un cablecito. Y supongamos que este cable no cambia su longitud. Pero en este cable tenemos acá un cierto material y ese lo mezclamos con otro material. No sé, por ejemplo, una aleación de oro, níquel y cobre. Entonces vemos aquí esta parte de acá. Oro, níquel y cobre. ¿Qué pasa ahí? Ahí ustedes en ese cable, la resistividad es constante. ¿O es la misma resistividad para todo el cable? Pues no debería de cambiar porque son diferentes materiales y hay diferentes valores de resistividad para cada material. Correcto. Entonces, como cambia la resistividad, tenemos una resistividad que depende de la posición y es una resistividad variable, que también nos podemos encontrar este tipo de problemas. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces ahí tenemos eso. Y tenemos este otro concepto, que es un concepto bastante importante, el de fuerza electromotriz. Que ahí la fuerza electromotriz básicamente es, no es una fuerza en realidad, sino la fuerza electromotriz es una diferencia de potencial entre los extremos con el fin de mantener un campo eléctrico constante para que las cargas eléctricas constantemente estén fluyendo dentro de los materiales. Okay. Ese voltaje lo tenemos, por ejemplo, en los tomacorrientes de las casas o lo tenemos en una batería o una fuente de poder, etc. Ok, eso es lo que se conoce como la fuerza electromotriz. Entonces una batería sería una fuente o una fuerza electromotriz o una FEM. También se escribe de esa manera para el circuito, ¿verdad? Que es el que mantiene los electrones dando vueltas. Ok, por eso es por lo que funcionan los controles remotos, funcionan las computadoras, los celulares, etc. Ok, algo que permita que los electrones estén moviéndose. Es un poco y aquí tenemos entonces un poco la simbología básica. Por eso les dije yo que estaba un poco perdido con los capítulos, porque realmente eso está ahí. Creo que termina el capítulo 25 y después de acá tenemos la parte de resistencias en serie y resistencias en paralelo. Que esto del análisis es un poco similar al que nosotros habíamos hecho con los capacitores. Nada más que al final lo que nos da como resultado es que a diferencia de los capacitores, la resistencia equivalente de resistores en serie es la suma de cada una de las resistencias individuales. En capacitores, la suma de los capacitores en serie es igual al inverso de los inversos de cada uno de los capacitores. ¿Okay? Que eso es lo que pasa con los resistores en paralelo.
sea la resistencia. Acá la resistencia equivalente va a ser igual a el inverso de la suma de los inversos ¿ok? Esto elevado a la menos 1. Esa va a ser la resistencia equivalente para los resistores en paralelo. Profe, entonces en estos ejercicios lo que se busca es encontrar la resistencia en vez de como antes, que era la capacitancia. Así Correcto. es. Correcto, es hacer lo mismo que habían hecho ustedes con las capacitancias, pero ahora con resistencias. Nada más que ahora son los inversos. Ya, cambian. Digamos, cuando antes era en serie, o lo que se hacía cuando antes era en serie, ahora se hace cuando es en paralelo. Y viceversa. Ah, ok, profe. Y después, otra parte que no entendí, como esa parte, es que hay como una fórmula rara que dice como E menos I por R o no sé qué. Bueno, unas fórmulas rarísimas que ni las entendí. Pero entonces, digamos, en estos circuitos en sí, lo que importa es calcular la resistencia. Es así, ¿verdad? Y entonces esa otra fórmula Básicamente, sí. ¿Cuál fórmula es? es que era una que decía como E menos no sé qué igualado a 0. Eso no es de Kirchhoff. No sé, profe, porque no decía nada de eso. Ya. Bueno, ahorita lo vamos a ver para ver bien cuál es esa fórmula y ahí les explico bien qué es. Ah, bueno, y con la potencia igual. Potencia es igual a voltaje por corriente, ¿verdad? ¿Qué es la potencia? ¿Qué es la potencia en física general 1? ¿Qué se acuerdan ustedes de potencia? Esto Es como... ah, Ujú. no, Sí, sí, la cantidad de trabajo que se ejerce en un tiempo determinado. correcto. Potencia es trabajo por unidad de tiempo. En el caso de la potencia eléctrica, vean que el voltaje es energía o trabajo por unidad de carga, ¿verdad? Se relaciona con el trabajo y la unidad de carga. Entonces es energía potencial entre la carga. Ahora, si yo esta diferencia de potencial la multiplico por la carga, estaré obteniendo la energía potencial. Pero eso lo tengo que dividir entre el tiempo. Entonces, carga por unidad de tiempo, ¿qué se le llama? Corriente. Por lo tanto, esa corriente, yo la multiplico por el voltaje y ahí obtengo lo que es la potencia, que es el mismo concepto de potencia de física general 1. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces ahí nosotros podemos trabajar ese concepto de potencia. Y bueno, aquí con resistores en serie y resistores en paralelo, igual, digamos, aquí ustedes pueden trabajar esos circuititos. Y tenemos lo que son las reglas de Kirchhoff. Que cuando los circuitos no se pueden resolver fácilmente, cuando no tenemos serie o paralelo, acudimos a las reglas de Kirchhoff.
que en realidad estas reglas son reglas de conservación de carga y conservación de energía. ¿Qué significa esto? Digamos, si por un circuito entran 1000 electrones, ¿cuántos electrones tienen que salir de ese circuito? 1000. 1000. Entonces eso es lo que nos dice esta regla. Que yo no puedo crear cargas ni destruir cargas. O sea, la corriente que está entrando por un lado es la misma corriente que tiene que salir por el otro lado. Y esta de acá, que es la regla de las espiras o regla de mallas, lo que nos dice es que la energía se debe conservar. O sea, la cantidad de energía que usted le da al circuito es igual a la cantidad de energía que el circuito va a liberar al ambiente. Va a consumir, por decirlo así. Entonces se trabaja un poco con estos signos de acá. Veamos a ver acá. Acá entran conceptos importantes como el concepto de nodo, que en un nodo, entonces es donde se unen más de 3 cables. Vamos a contar cables como este es un cable el que va para allá, este es un segundo cable el que va para allá y un tercer cable es este que va para abajo. ¿Ok? Entonces, aplicando las reglas de Kirchhoff, vamos a decir, ok, esta corriente de 2 amperios va a entrar a. De aquí entonces va a salir una corriente y aquí nos dicen que entra otra corriente. ¿Ok? Entonces, entran 2. Y aquí entonces nos dice que está entrando uno más, 1 amperio más. Entonces, ¿cuántos amperes tienen que estar saliendo acá? 3. 3. Y esto se representa entonces I1 más I2 es igual a I3. Yo las trabajo así porque, digamos, lo de los signos, cuando entra es positivo, cuando sale es negativo o viceversa, en muchos libros los trabajan de diferentes maneras. Y como lo que nos interesa es simplemente la cantidad que entra y la cantidad que sale, yo lo que hago es que al lado izquierdo escribo todo lo que entra y al lado derecho todo lo que sale, o viceversa. Y de esa manera mantengo esa primera regla de Kirchhoff, la conocida como la regla de los nodos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Sí. Ok. Ahora tenemos la regla de las mallas. Vamos a decir malla, o vamos a definir malla como cualquier circuito que sea cerrado. Por ejemplo, esta es una malla. Tengo un circuito totalmente cerrado. ¿Cuántas mallas ven ustedes ahí? 2. 2. No. En realidad hay 3 mallas. Tenemos esa azul. Acá tenemos otro circuito que está totalmente cerrado. Ah, bueno, sí, la que abarca los dos. Correcto. Y tenemos este otro que es una tercera malla. Entonces ahí en realidad tenemos 3 mallas. Entonces vamos a ver. Estas fuentes de poder algunas veces van a servir como generadores de energía y otras veces pueden servir como disipadores de energía.
Eso va a depender de cómo vaya la corriente. Los resistores, por su parte, siempre van a disipar energía. O sea, siempre van a botar energía. Entonces, la cantidad de energía, vamos a ver, este me está suministrando 12 voltios de potencial, lo cual se convierte en una cierta cantidad de energía. Si yo multiplico ese potencial por la corriente, estaría obteniendo la energía. Entonces, por eso, como la corriente es la misma para todos, entonces no necesito sacar, para conservación de la energía, no necesito sacar el potencial, no necesito sacar la energía como tal, sino trabajando con los potenciales, me va a dar lo mismo. Entonces vamos a decir, este da, este quita y este de acá también quita. Entonces, ahí tengo una malla cerrada. Siguiendo un poco estas convenciones de signo, más que todo es como para seguir eso, qué es lo que me da, qué es lo que me quita y cosas por el estilo. Algunas veces, digamos, las resistencias, por la forma en que se está trabajando, va a quedar una parte positiva. Entonces, ahí se trabajaría como si estuviera dando energía al sistema. Eso de dando energía es porque este otro es el que en realidad está dando la energía acá. ¿Ok? Que ahí es una cuestión de superposición que me imagino que ya algunos de ustedes han llevado circuitos, ¿verdad? Entonces, ahí en circuitos trabajan, si se fijan en estas reglas, ¿qué me pueden decir de estas reglas con respecto a las reglas que ustedes usan en circuitos? Bueno, profe, yo estoy llevando en este, digamos, en este semestre circuitos y lo que se usa es la convención pasiva, que es como que si la corriente entra por la terminal negativa digamos, de una fuente de voltaje, que entonces se pone negativo, digamos. Ujú. Y si entra por el positivo, pues se pone positivo. Ok. Entonces vean que son totalmente todos al revés a lo que usted está viendo. Cualquiera de los dos sirve. Porque al final lo que generamos es un sistema de ecuaciones. En circuitos hay una cuestión que se trabaja, se los voy a explicar acá, es que, por ejemplo, esta corriente de acá, la que está atravesando esta resistencia, se trabaja de la siguiente manera. Ok, voy a explicárselos acá. Este tiene una corriente de 2 amperios, entonces yo lo trabajo aquí como si fuera una malla y este entonces va a generar una corriente de 2 amperios. Y esas, ya, alguna gente les llama la corriente de malla. Mientras que por este otro lado, vea que tenemos una corriente de menos 3 amperios, o sea, 3 amperios que van en esta dirección. ¿Me siguen? Entonces, si esas corrientes de malla logramos observar aquí en este cable, vean que las de 2 amperios van para abajo y las de 3 amperios van para arriba. Entonces, ¿cuánta corriente total hay en este cable? Si hacemos la suma de esas dos corrientes. Sería entonces 2 menos 3 da menos 1. O sea, llevaría una corriente hacia arriba de 1 amperio. ¿Ok? Entonces eso es lo que se llama la ley de superposición de corrientes.
Y así es como se trabaja ahí. Acá en física lo trabajamos un poco diferente. Acá en física a este, yo le voy a decir que este lleva una corriente y uno, ¿ok? Que sería este cable. Yo le voy a llamar con un nombre diferente a cada corriente que vaya desde un punto hasta otro punto sin tener nodos. O sea, todo este cable que está aquí solito. Todo este va a llevar una corriente I1. Ahora, esta otra parte de acá, esto de acá, va a llevar una corriente I2. Y este de acá, este cablecito solo, va a llevar una corriente I3. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo 3 corrientes diferentes. Y trabajo o utilizo la ley de, ¿cómo es? Utilizo la ley de nodos para saber cómo se relacionan esas corrientes entre sí. Y utilizo la ley de mallas para poder generar un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Por lo general, ¿qué es lo importante ahí? Encontrar puede ser el ¿cómo es? El AFEM en una de las fuentes. Puedo encontrar las corrientes que me hacen falta o puedo encontrar una resistencia o algo así para que el circuito cierre. Eso es un poco lo que hacen las leyes de Kirchhoff. Y eso sirve para cualquier sistema cerrado. Vean que aquí este sistema, ¿cómo estaría esa resistencia? Esta resistencia con esta resistencia, la de 1 con la de 4. Vean que no están ni en serie ni paralelo. Estas dos están en serie. Estas dos están en serie. Y estas dos están en serie. ¿Me siguen? ¿Me siguen o les estoy cambiando muy rápido los temas? ¿O les estoy combinando mucho los temas? No, profe, bueno, sí está bien. Ok. Pero, vamos a ver. Estas dos, o la equivalente de estas dos, con la equivalente de estas otras dos, ¿están en serie o están en paralelo? Pero tener una fuente ahí en medio de las resistencias no es que no se pueda hacer eso. Exacto. Eso es lo que quiero que vean. Eso ya no lo puedo resolver con serie y paralelo. Porque tengo un elemento entre las terminales de ambos. Entonces no están ni en serie ni están en paralelo. ¿Ok? Para poder resolver todo este tipo de circuitos que no están ni en serie ni en paralelo, es que utilizamos las reglas de Kirchhoff. Y ahí podemos encontrar las cosas que queramos. ¿Ok? Si quieren, mejor. Bueno, ahí esta parte de los instrumentos de medición eléctrica, ahí nos van a dar un poquito de información o de cosas para el capítulo que viene. Pero en términos generales, básicamente ahí tenemos eso. Bueno, ahora sí, la pregunta es, no sé si tienen dudas con este capítulo. Ustedes me dijeron que querían ver un poco de teoría, entonces. Eso era lo que estaba. Profe, yo tenía una duda en la tarea 2,
en el ejercicio 2, porque es que de ahí no entiendo, pero no sé cómo hacerlo. Vamos a ver. ¿Dónde estaba? Acá. Grupo 9. Tarea 2. Esa es del capítulo 8. Semana 8. Compañera, Sí, profe, la tarea 2. ¿cuál es acá? La que dice tarea, descargar, ajá, más abajo. Bueno, Ajá. ajá. Esta. Corriente, resistencia, fuerza electromotriz. Sí, Ese. ajá, correcto, el ejercicio 2. Ok. Nos dice, bueno, ese es el 1. Una resistencia cuya magnitud puede cambiarse a conveniencia se conecta a una batería con una resistencia interna. Ajá. La figura 2 presenta la variación de la corriente eléctrica conforme cambia la resistencia. Ok. Entonces, calcular la resistencia interna. Esta es. Sí, es que no sé, o sea, no sé cómo interpretar ese gráfico, con qué fórmula calculo la resistencia interna, ni eso del FEM. No entendí definitivamente esa parte. Ok, entonces vamos a ver. Una resistencia cuya magnitud puede cambiarse a conveniencia se conecta con una batería que tiene una resistencia interna. Entonces, vamos a ver cómo quedaría el circuito. Hagamos un circuito de eso. Profe, una pregunta. ¿Habría algún problema si en vez de una batería, digamos, que da tensión, uso un circuito equivalente, pero con una fuente corriente? Y la fuente corriente sería variable con... Sí habría una cierta diferencia, me parece. Es que llegué al mismo resultado en los dos casos, Ajá. Bueno, pero es pero... una fuente con resistencia interna. Ajá, ajá. Ah, sí, sí, sí. En este caso sí. Es que Ok. vea que el circuito que me queda es básicamente uno como este. Vamos a ver. Tengo una fuente con una resistencia interna. Y tengo el resto del circuito, que esto es una resistencia. ¿Me siguen? Sí, profe. Y eso se puede variar. Entonces, usted tiene que ver cómo es este valor o cuál sería, se puede sacar la resistencia equivalente y pueden entonces encontrar una función de corriente como función de resistencia. Utilizando, vea que esta resistencia que le están dando aquí de 10, de 20, etcétera, esta es esta resistencia de acá. ¿Ok? Esta es una resistencia desconocida. Una resistencia interna desconocida. Entonces, ¿cuál sería la resistencia equivalente del circuito? Si solo tiene una, Esta es variable, pero no importa. ajá, Va a ser, pero la que vale, ocupamos buscar es RI. correcto, pero calculemos la equivalente.
Entonces yo podría decir que el equivalente va a ser la resistencia del resto del circuito más RI. Sí. Y entonces de ahí ustedes pueden calcular V es igual a I por R, equivalente. Pero ¿qué pasa con el voltaje? Si usted tiene una batería, ¿qué pasa con el voltaje de esa batería? Ese voltaje es constante. Entonces de ahí usted puede empezar y utilizar esta gráfica para poder encontrar esa resistencia interna de la batería. Ujú. Diferentes cosillas. Entonces eso tiene que irlo viendo de esa manera. Ok, profe, gracias. Sí, por lo menos ahí para que tenga una guía por dónde empezar. Si no, cualquier cosa ahí lo vemos después. O ahí lo vamos viendo. ¿Alguien más? ¿Compañeros? No, si no, cualquier cosa, dejemos la sesión hasta acá. Y cualquier cosa, la próxima clase ahí hacemos más ejercicios o vemos algunas otras dudas. No sé si les parece. Compañeros. Por mí está bien, profe. Sí, por mí Muchas está gracias, bien, profe. Sí. Bueno, entonces, que tengan buena tarde y cualquier cosa ahí estamos en contacto. Igualmente, profe, muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. Hasta luego, profe. ok, Muchas gracias. puesto. Bueno, Bueno, profe, pura vida. Gracias, profe. Hasta luego. ok, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego.